A diario hemos escuchado la frase del perdón. Sin embargo, tiene una magnitud mucho más profunda porque sanar implica una conexión espiritual que libera nuestra alma, nuestra mente y nos da una percepción de vivir con libertad. Los invito, queridos seguidores y seguidoras, para que exploremos juntos y juntas este interesante tema. Seguidores y seguidoras, para hablar del perdón es necesario que nos adentremos sobre qué es la conducta humana, qué es el dolor humano, porque somos emocionales, cognitivos. Sin embargo, el dolor es una de las características que nos reflejan esa sensibilidad frente al otro. El dolor nos permite colocarnos en el zapato, lo que llamamos la empatía. El dolor es lo que hace vulnerable a toda la especie humana, porque no hemos conocido, no hay ninguna excepción, no hay una regla que exceptúe que todo ser humano, por el solo hecho de ser sensible, de ser emocional, ha conocido el dolor. El dolor trae una historia genética, hay una historia espiritual, porque los dolores del alma se repiten a través de las heridas de nuestros ancestros, heridas de maldiciones generacionales. Cuando en una familia ha existido la huella de la tristeza, el dolor, el desamor, el abandono, los odios, el resentimiento y las heridas de niños y niñas que aún sin nacer desde el mismo vientre ya conocieron el dolor psíquico, ese dolor genera una brecha, genera una herida, genera una punzada en el alma, lo que llamamos los psicólogos psiquis, que es una conciencia. Ese dolor queda inscrito como una huella, queda escrita como un pergamino, porque el dolor también tiene una memoria emocional, y cuando hay dolor, desafortunadamente se buscan culpables. Pues bien, hoy les traigo algo importante que nos va a quitar la venda. Hoy vamos a través del conocimiento a superar una trocha donde muchas veces por no perdonar a aquellas personas que nos lastimaron por falta de conocimiento, hoy les traigo una solución, hoy les traigo una terapia para sanar el alma, cuya terapia tiene un nombre, como les dije antes, que a diario escuchamos, pero cuando traemos el perdón, no de palabra, sino que con el corazón perdonamos, estamos entregando un equipaje, estamos entregando un bulto, estamos entregando una carga que a muchos no nos ha permitido vivir con libertad, porque cuando hay dolor, porque cuando hay resentimiento, porque cuando hay odio, el ser humano no tiene la dimensión, no tiene la capacidad de disfrute de la vida. Y está comprobado que cuando no hay perdón y el dolor genera una huella en la mente, en el alma del ser humano que no ha tenido la capacidad o el entendimiento o esa conciencia libre de perdonar, está generando enfermedades físicas que se llaman enfermedades psicosomáticas, porque cuando hay mucho dolor, así la persona no comprenda de dónde vino, ese dolor busca una salida, y esa salida es buscar un organismo en la biología de la constitución del cuerpo para darle
darle una salida a través de algo que se llama enfermedad. Para los científicos de la ciencia ha surgido un nuevo concepto que se llama epigenética. Y la epigenética es cómo el dolor, las circunstancias adversas, los pensamientos negativos, las personas pesimistas, las personas que tienen una amargura, que tienen un alma totalmente lastimada, entonces ese dolor psíquico, ese dolor que usted no puede ver ni puede comprender, va y activa un gen y lo enferma. Pero también en la epigenética, que quiere decir cómo las circunstancias, el contexto, los pensamientos, las creencias, la fe, el amor, el desamor, cómo también lo positivo nos puede aliviar un gen que esté enfermo o que tenga un tipo de cáncer que para muchos no tiene cura, pero a veces el cáncer es producto de una enfermedad mental, de un dolor que no se pudo resolver. Es por ello que este concepto de epigenética está transformando la ciencia y le está llevando a los investigadores, a las personas profesionales de la salud, cómo ya esta ciencia se está ampliando para demostrarnos que el poder de la oración, el poder de la fe, el poder de la creencia, el poder de tener una sonrisa, el poder de ser amable, el poder de comprender al otro, el poder de tener misericordia, el poder de tener compasión hacia uno mismo y a los demás, genera un milagro epigenético, genera un milagro genético, genera un milagro en la cadena del ADN, porque cuando usted interfiere o usted adhiere a su alma, a su manera de vivir, a su contexto, adhiere una nueva forma de vivir, de mirar la vida, de pintar su vida de otro color, y cuando usted por fin comprende el milagro de sanar a través del perdón, usted está entrando a una nueva dimensión espiritual, porque usted va a ver la vida, usted va a ser feliz, usted va a sonreír, usted va a soltar una cadena de dolor que no solamente va a ser la suya, sino que también con el perdón lo que se hace es que usted libera la genética de su antepasado y está abriendo un camino espiritual, usted está abriendo una dimensión para que la generación que venga también tenga un disfrute de la vida y pueda valorar el milagro de vivir y de poder decir vale la pena estar en esta vida. ¿Por qué les traigo hoy el tema del perdón? Porque siempre lo que yo les traigo a colación para compartir, para que aprendamos juntos y juntas, son las evidencias extraídas de mis pacientes, de ese laboratorio humano que a diario recibo y que ellos a la vez son mis maestros, porque ellos son los que me dan esta información, son los que me dan este alimento psicológico para poderles ayudar a aquellos que nos están escuchando, porque a través de esas páginas que fueron escritas con dolor, a través de esas vivencias que a muchos les ha marcado la vida, que les ha robado oportunidades, unos dolores del alma, que el perdón ha destruido hogares, ha destruido familias, esposos, hijos, que han destruido generaciones por entero, debido a que el dolor se repite como una cadena, porque el ciclo del resentimiento pasa de generación en generación. Está comprobado que esas historias de vida, que esas historias traumáticas de los abuelos, tatarabuelos y de generaciones que no conocimos, queda impresa en una memoria del ADN, queda impresa en una memoria
que queda en las células registradas, y a veces esas historias de dolor se pasan de los hijos a los hijos, y a veces un hijo o una persona dice: no entiendo por qué estoy triste hoy, no entiendo por qué amanecí con una depresión, si lo tengo todo, no sé por qué tengo tanta tristeza, no sé por qué me genera tanta conexión el ver sufrir al otro. Y hay una respuesta, y es que en el inconsciente o en esa alma que tuvo una información de madre a hija o de bisabuelas, abuelos, tatarabuelos, estamos repitiendo historias de dolor, y de hecho lo comprueba la misma Biblia en un pasaje donde dice que la historia de los hijos, de las maldiciones generacionales van a traspasar de generación en generación. Entonces ese libro tan sagrado, tan sabio, nos está mostrando que así tengamos una mente muy brillante, con coeficientes intelectuales muy altos, nos está mostrando que el ser humano, en cuestiones de espiritualidad, de dimensiones que aún no conocemos, nos están llevando a repetir historias, pero también es cierto que hay una esperanza para liberarnos y vivir un estilo de vida armónica, porque realmente la verdadera felicidad no es tener cosas materiales. La felicidad no es tener cosas que nos llenen de lo que vemos, de lo que podemos tocar, observar y disfrutar, porque es que la verdadera felicidad no es como el otro me ve, no es lo que el otro opine de mí, no es la complacencia de nadie, no es actuar para que otro me acepte, no. La verdadera felicidad se llama una paz, y la paz es una ciencia, porque se llama paciencia. Significa que sentir paz es una construcción que se hace con sabiduría espiritual. Significa que la paz y la tranquilidad es el verdadero reflejo de la felicidad, pero que no se va a exteriorizar en lo material, sino en ese estado de alma, en ese estado de tranquilidad, en ese estado de plenitud, donde cuando el alma está armónica, está tranquila, se siente libre, se siente ligera de equipaje, ligera de preocupaciones, ligera de prejuicios, ligera de resentimientos. Entonces le estamos quitando al alma una venda, le estamos quitando a nuestra alma una que es como una coraza que no nos permite disfrutarnos ni comprender la grandeza que somos en ese interior magnífico que se llama alma. Pero cuando dejamos contaminar el alma, cuando dejamos quitarle la luz a esa alma con la que vivimos, porque todo ser, como sea en la condición que usted lo ve, toda alma llegó con una luz extraordinaria, cada alma llegó con unos dones espirituales, pero que de acuerdo al contexto donde ese niño o esa niña se está desarrollando, cuando esa niña o ese niño recibe maltrato físico, maltrato psicológico, cuando ese niño que apenas está abriendo los ojos a la vida empieza a escuchar cómo mamá o papá se maltratan y se hieren y se ofenden, esa aura de luz con la que esa conciencia, con la que ese recién nacido llegó, está entrando y está penetrando una información de dolor. El mismo niño, aún sin nacer, dentro de su casa materna, que es el útero, cuando el niño, desde esas primeras etapas de concepción dentro del útero de su madre, empieza a recibir una información de dolor, de abandono, de maltratos, de un estilo o de hábitos de vida que no están acordes para preparar la venida de un ser humano. El niño desde el vientre, en esa conciencia que se está formando, siente que algo le está transmutando, que algo le está cambiando una conciencia con la que realmente fue creada. Entonces, en muchos niños, así con el primer momento que abren los ojos a la luz y a la vida, desde el vientre
ya traen una información de dolor y el niño ni siquiera entiende porque esa alma fue trastocada desde el vientre de la madre, pero no tiene la conciencia, no tiene el razonamiento, pero sí adquirió una memoria que la tiene guardada en su alma, en lo que los psicólogos llamamos psiquis. Ya el niño desde el vientre trae una información de dolor y cuando crece empieza con unos comportamientos que ni siquiera entiende por qué. Pero cuando esa alma ya fue contaminada desde el vientre, empieza una conducta disruptiva, una conducta que muchos dicen que el niño no es dentro de las funciones o dentro de un proceso normal de crecimiento. Ya muchos en su contexto empiezan a observar este niño viene enfermo. Y desde los trastornos estadísticos que se llama el DSM-5, que es nuestro manual donde nosotros catalogamos de acuerdo a unos criterios clínicos las enfermedades mentales, pues en la actualidad estamos viendo con grandes preocupaciones de alarma que ya mucho niño viene enfermo mentalmente con enfermedades psicológicas y mentales desde el mismo vientre, que son lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo. Ya niños que traen patologías como déficit de atención, autismos, Asperger, síndrome de Down, todo lo que el niño adquirió en la formación. Hay algunas variables y nos están demostrando a través de las evidencias que cuando la madre recibe maltrato desde el vientre, ya el niño, sus neuronas no alcanzan a migrar dentro de un contexto normal para unas funciones que le van a ser hábiles para la vida. Entonces, miren la importancia desde el mismo vientre que empieza la vida del niño, la importancia de cómo mamá debe hasta planear, cómo papá y mamá deben de planear la venida de un niño al mundo con el nombre, hasta con una cuenta bancaria y hasta con una profesión. Y esa planeación, ese querer tener a ese niño, es algo que le está dando a él una oportunidad porque va a venir con una mente más sana, con un alma más armónica, con un alma más equilibrada de cara al niño que la mamá dice no lo pude tener o no lo quise tener o tuve que hacer algo para que no naciera o papá rechazó al niño porque no estaban en condiciones. Entonces miren la importancia que desde la planeación de un niño antes de nacer ya el niño viene con un sello, unos para ganar, unos para triunfar, unos para ser armónicos en la vida y dar unas respuestas a una familia, a una sociedad o en su defecto. Ya desde el vientre estamos entregando a la sociedad los que pueden ser futuros asesinos, a futuros problemas de niños o personas que van a ser con problemas de personalidad, de conducta, o vamos a tener jóvenes que van a delinquir con más facilidad. Pero el niño realmente cuando nace o cuando empieza a tener estos comportamientos ni siquiera entiende por qué. Y es porque se está cumpliendo que el dolor queda enmarcado en unas células, queda enmarcado en unas neuronas y transforma esa cadena de ADN para que ese comportamiento, en vez de ser funcional, sea un comportamiento que va a generar daño y dolor. Porque cuando usted no perdona es porque a usted alguien le generó dolor, pero si alguien le generó daño a usted es porque hay una cadena que se repite porque el que lastima fue lastimado. Y es donde hemos hablado en algunos programas que el ciclo de dolor, el ciclo de violencia, el ciclo de traumas, el ciclo de enfermedades mentales van trascendiendo de generación en generación. Es por ello que la conducta humana nunca tiene un determinante, es por ello que jamás damos unos diagnósticos definitivos, porque la conducta humana es impredecible. Por ende, vamos a tener personas muy funcionales
y otras personas no tan funcionales, porque hay unos porqués, hay unas raíces. Siempre en las enfermedades mentales vamos a encontrar diferentes abanicos de por qué surge una enfermedad mental. Unas son de contexto genético, porque es una herencia, es un legado, es un regalo que nos dan nuestros antecesores, pero que no fueron regalos muy positivos de cara a genéticas, donde vamos a tener mentes brillantes y comportamientos muy funcionales o equilibrados. Sin embargo, ya se está demostrando que el dolor humano está generando enfermedades no solamente mentales, sino también físicas. Es por ello que si hoy hablo del dolor humano, del dolor, de cómo una actitud, un comportamiento le hace mella al alma, esa alma queda resentida, esa alma queda lastimada, y créame que si no sana va a repetir el mismo dolor, porque van a utilizar a veces muchas jergas donde dicen si este me lastimó o esta me lastimó, pues va a haber quien me suceda, o lo que decimos coloquialmente, el que me las hace me las paga. Pero no nos estamos dando cuenta que quien lastima también fue una persona lastimada. Y cuando usted tiene conciencia de que fue lastimado porque también esa persona repitió esa historia, solamente a través de la comprensión, a través de un sentimiento que se llama misericordia, que se llama compasión por el otro, usted interrumpe esa cadena, esa maldición de seguir lastimando. Porque si usted, aún teniendo en sus armas, en sus manos, la oportunidad de tener esa comprensión y detenerse a mirar por qué me hizo esto, y usted mira hacia atrás y empieza a interrumpir esa cadena, usted está abriendo una magnífica dimensión donde hay una liberación, donde se abren unas ventanas espirituales, donde usted entrega algo que le pesó toda la vida, pero que cuando usted entrega ese dolor, cuando usted perdona, usted le cambia hasta el semblante, porque su mirada va a tener una mirada totalmente tranquila, su semblante va a irradiar una luz, usted va a irradiar una alegría que hasta muchas personas de su entorno le dicen: eres diferente, ¿qué te hiciste? Has cambiado, pero no el físico, porque es que el vestido del alma es el cuerpo, y a través de lo que hay aquí adentro empieza a irradiar la luz, o empieza a opacarse su alma, porque todos tenemos en el alma, como si fuéramos una piedra preciosa, somos unos diamantes, porque todos fuimos creados de una misma mano, de una misma matriz, o sea, de un mismo creador. Y cada uno, con el milagro de la vida, vino aquí con un propósito, pero a veces ese propósito es interrumpido porque el dolor le opacó y no le dejó ver esa gran oportunidad. La única oportunidad que usted tenía de lograrlo era en esta existencia, era ahora. Y muchos seres humanos, debido al dolor, a no tener esa capacidad de perdonar, está perdiendo el único privilegio, está perdiendo la única opción de poder haber sabido vivir y haber disfrutado de las maravillas del paraíso de esta tierra. Usted, por no perdonar, está perdiendo la oportunidad de sentir el afecto, el amor, el abrazo, una sonrisa. Por no perdonar, está hasta perdiendo el regalo de una familia. Muchos se van de esta existencia y se van sin haber conocido el amor. Y si usted no conoce el amor en la magnitud, porque el amor tiene muchas variables, si usted se va sin haber comprendido el mayor regalo y la mayor esencia de la vida, entonces yo hago una pregunta: ¿valió la pena su existencia?
es que la existencia no es por lo que usted tiene, no es por lo material, no es por los lujos, no es por la belleza, no es por el supercuerpo, no es por la cuenta bancaria, no son por los títulos. Es que la verdadera razón de la existencia es usted haber comprendido que la esencia de la vida era amar a otro, era haber dado al otro, es haberle servido al otro, es haber dejado a un lado el yo, el ego, el superego, el que tengo, el que me debe, el que necesita que le rindan pleitesía. O sea, en una sola palabra, cuando usted comprende la verdadera razón, el motivo de su existencia de estar aquí, simplemente era dar, simplemente era soltar, simplemente era respirar, simplemente era dar gracias, simplemente era comprender al otro que me lastimó. Y es decir, si usted me lastima, es porque a usted le dieron lo mismo. Cuando yo perdono al otro, yo lo estoy beneficiando a él porque lo estoy soltando, lo estoy liberando, le estoy abriendo una nueva esencia de luz. Pero a la final, cuando yo perdono, así sea en silencio, sin necesidad de decirle al otro perdóneme, sino que yo lo hago de corazón, te perdono y te dejo ir, el más beneficiado siempre será el que perdona, porque acaba de entregar un bulto, acaba de entregar una maleta llena de piedras, acaba de liberar su energía de luz. Entonces, la recomendación para hoy, para estas personas que hayan aprendido el poder de sanar, es una invitación de hacer una conciencia y tener compasión, misericordia por aquel que te lastimó, porque simplemente fue la radiografía, fue el espejo de que también fue lastimado. Pero si usted hoy se toma la tarea, se toma la valentía, la fortaleza de perdonar a aquel o aquellos que te hicieron daño, finalmente has encontrado la libertad y la esencia de tu alma para que comiences a disfrutar a partir de hoy ese día que Dios te regala para que lo hagas día a día, un día nuevo, pero con un ser renovado por dentro. Muchas gracias y espero que hoy muchos y muchas alcancen la libertad y la sanación de su alma. Muchas gracias.